¿Cómo es posible que, a ver, una broma con hamburguesas frías y un vestido pegado con cinta de carrocero termine destruyendo a una familia entera durante más de 30 años? Hay que trasladarse mentalmente a una escena que, francamente, si la viéramos en una película, diríamos que el guionista ha cruzado la línea del surrealismo por completo. Sí, es que suena a ficción total. O sea, es año 1992, un aparcamiento cualquiera en la zona de Echegaray, en el Estado de México. No hay, digamos, una iglesia majestuosa, no hay un altar solemne, no hay flores blancas carísimas. En medio de este escenario de asfalto y tubos de escape, pues aparece una novia. Y menudo panorama de boda, claro. Exacto. Pero es que el vestido que lleva no es suyo. Es un traje prestado, tan inmenso que para ajustarlo a su cuerpo han tenido que recurrir a la cinta de carrocero o masking tape, pegada sin ningún pudor directamente sobre la tela para ceñir la cintura. Y a su alrededor, la escenografía es de locos. ¡Madre mía! Cajas de pizza medio abrir, hamburguesas que ya se han quedado completamente frías, la marcha nupcial sonando a trompicones desde un radiocasete barato que alguien sostiene con la mano y un hombre disfrazado de sacerdote oficiando la ceremonia. Y el detalle que rompe por completo la cabeza es que la novia en cuestión no es otra que Victoria Rufo. Que en esa época era intocable. Totalmente. Era, sin exagerar, una de las mujeres más poderosas de toda la televisión mexicana en ese momento exacto. Fíjate que es una imagen que choca frontalmente con cualquier lógica, sobre todo conociendo el nivel de estatus, de control y, bueno, de perfección pública que ella manejaba en su día a día. Claro. No estamos hablando de, qué sé yo, una anécdota excéntrica de una estrella del rock que se casa en Las Vegas a las 3 de la mañana. Estamos hablando de una colisión total entre la realeza mediática de un país y el absurdo más absoluto. Y precisamente esa es la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. A ver, no nos interesa para nada repasar el cotilleo barato de la prensa del corazón de los años 90. Lo que tenemos sobre la mesa es un caso de estudio fascinante sobre cómo esta farsa, esta escena de la cinta de carrocero, desencadenó una guerra de más de 3 décadas. Una guerra fría en toda regla. Sí. Vamos a analizar las dos versiones de aquel evento porque representan realidades completamente opuestas. Y lo más importante, vamos a explorar el impacto psicológico, casi clínico, que todo esto tuvo en la única persona que no eligió estar en ese aparcamiento. El hijo que quedó atrapado en medio de esa trinchera, José Eduardo. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender cómo una figura tan poderosa termina aceptando una boda en un aparcamiento... Hay que entender primero la jaula en la que vivía. Exacto, el peso asfixiante de esa corona mediática. Pues sí. Para entender esa presión asfixiante hay que imaginar qué significaba ser Victoria Rufo a principios de los 90 en México. Ella no era simplemente una actriz de éxito. Desde que protagonizó La Fiera en 1982, se había convertido en una auténtica monarquía emocional. Monarquía emocional, me gusta ese término. Es que lo era, en un México muy conservador que atravesaba crisis económicas, pues figuras como ella eran la constante de estabilidad en los hogares de quienes veían la televisión. Su rostro transmitía confianza y su presencia imponía un respeto reverencial en los pasillos de Televisa. Ya. Su nombre vendía la publicidad más cara y sostenía el trabajo de cientos de personas. Pero claro, ser la figura central de todo ese ecosistema, pues, no es ser libre. De hecho, a mí me parece que ser Victoria Rufo en esa época era como sostener un decorado teatral enorme y pesadísimo. Ajá, totalmente. El público desde las butacas solo vea fachada perfecta, la iluminación impecable. Pero detrás, tú estás aguantando todo el peso con los brazos. Y sabes que si tus brazos flaquean un solo segundo, todo se viene abajo y te aplasta. El escrutinio público no daba libertad, era una jaula. Se le exigía proyectar una decencia inquebrantable, una vida sentimental de manual. Si conectamos esto con el panorama general, la vulnerabilidad de quien tiene que sostener ese decorado es altísima. Y justo en ese panorama tan rígido, en 1989, entra en escena Eugenio Derbez. Eran polos absolutos. La noche y el día. Literalmente. Ella venía de la cumbre, del drama clásico, de la solemnidad. Y él era un joven comediante muy irreverente que todavía peleaba por hacerse un hueco en una industria que, bueno, miraba la comedia un poco por encima del hombro. Sí, como un género menor. Exacto. Esa diferencia debió hacerlos irresistibles al principio.
Pero el sistema colapsa con el embarazo de Victoria. Ostras, claro. Ese es el momento en el que a la protagonista de la telenovela se le tambalea el decorado. Porque un embarazo fuera del matrimonio, en esa época tan conservadora, choca de frente con las expectativas de la jaula. La necesidad de legitimar su situación ante el ojo público ya no es un deseo romántico, se convierte en una urgencia desesperada. Así es. Cuando una figura pública ve amenazada su imagen de decencia, el cerebro entra en puro modo de supervivencia. El hambre por formar una familia legítima hace que la lógica quede silenciada frente a la vulnerabilidad emocional. Y esa necesidad desesperada de creer en una fachada es lo que nos lleva, inevitablemente, de vuelta al aparcamiento de Echegaray en 1992. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque tenemos dos versiones del mismo evento que son irreconciliables. Completamente opuestas. A ver, hay que exponerlas de forma imparcial. Por un lado, tenemos la versión de Eugenio. Según él, el evento fue una parodia evidente, una fiesta puramente simbólica. Estaban todas las señales ahí, gritando que era un absurdo. La comida rápida, el radiocasete... Sí, un actor amigo suyo disfrazado de cura, el vestido gigante y ajustado con cinta de carrocero. Para Eugenio era imposible que alguien tomara aquello en serio, legal o religiosamente. Era un sketch de comedia en la calle. Pero, a ver, como analistas tenemos que ser críticos aquí. Dime. Si alguien lleva hamburguesas frías, pone música en una grabadora barata y te pega la ropa con cinta adhesiva, ¿cómo es físicamente posible que dos personas en la misma habitación salgan con realidades tan opuestas? ¿Cómo es posible que ella no se diera cuenta de que era una broma? Suena inverosímil. Lo fascinante aquí es que la psicología nos da una respuesta muy clara. Se llama razonamiento motivado. Vale, cuéntame más sobre eso. Bajo un estrés extremo, como el que ella sufría por el embarazo y la presión social, el cerebro filtra y bloquea la información que contradice lo que necesitas creer para sobrevivir. O sea que literalmente no vio las señales. Exacto. La mente de Victoria no se podía permitir ver esas señales de alerta. Si ella admitía que aquello era una burla con cajas de pizza, significaba enfrentarse al vacío, estar sola, embarazada y con su reputación cayendo en picado. Su cerebro bloqueó la parodia para protegerla del pánico. Qué fuerte. Entonces, para ella, situada en ese nivel de fragilidad, no fue una broma ingenua. No, en absoluto. Para ella fue una herida moral. Sintió que profanaron su fe más íntima, su necesidad sagrada de tener certezas y formar un hogar, y la convirtieron en un chiste barato. Claro, ella buscaba un salvavidas y sintió que le lanzaban uno de plomo. Y el problema no fue el evento en sí, ¿verdad? Exacto. El problema real, y esto es clave en la psicología de conflictos, es que ese resentimiento se incubó en el silencio. La traición percibida no estalló del todo ahí, sino que se tragó y se convirtió en un mecanismo de castigo a largo plazo. Y cuando la cinta de carrocero de esa mentira finalmente se despegó por completo, dejó a la intemperie a un niño. Damos un salto al año 1996. José Eduardo tiene apenas 4 años y se ve atrapado en medio de una guerra fría entre dos mundos que no se tocaban ni por asomo. Una frontera invisible peligrosísima. Totalmente, porque si miramos el mundo de Victoria, era una fortaleza impecable, control absoluto, abundancia, un orden riguroso. Era una protección extrema que francamente rozaba lo asfixiante, una hipercompensación clarísima por la humillación que ella había sentido. Sí, es un patrón de manual. Blindar el entorno para que nada malo vuelva a entrar. Y luego cruzamos la frontera hacia el mundo de Eugenio. Un contraste brutal. Las fuentes hablan de un departamento modesto, humedad en las paredes, provisionalidad. Pero lo peor no era la falta de lujos. Era que Eugenio estaba presente físicamente a ratos, pero ausente emocionalmente, consumido por el trabajo y la frustración. Es que es un panorama desolador para un niño. Es como si ese niño tuviera doble nacionalidad en dos países que están en guerra abierta. Y para sobrevivir, se ve obligado a esconder su acento dependiendo de en qué casa se despierte. Fíjate que esa analogía es perfecta, porque en estas disputas de tan alto perfil, la custodia deja de ser una cuestión puramente legal. Se convierte en otra cosa. Se convierte en un territorio donde se lucha por la legitimidad moral. Ambos quieren demostrar quién es la víctima y quién es el verdugo. Y en ese proceso reducen al hijo a una simple prueba judicial o a un trofeo. Ostras, un trofeo vivo. Tal cual. La muralla logística que levantó Victoria alimentaba la narrativa de que Eugenio era insuficiente. Y Eugenio, frustrado, sentía que le robaban la paternidad. Y esa tensión, ese nivel de asfixia, tenía que estallar por algún lado.
Y lo hizo en un episodio que para mí marca la columna vertebral emocional de este niño. Hablo del rescate en el barrio de Polanco. Un día crítico sin duda. Eugenio, sintiéndose sistemáticamente acorralado, saca a su hijo del colegio sin permiso. Se sienta como un fugitivo de la justicia mirando por encima del hombro, solo para poder compartir un almuerzo con él. Mientras tanto, el teléfono no paraba de sonar. Exacto. El pánico en el mundo de Victoria fue absoluto. La recuperación del niño se ejecutó de forma inmediata, casi como si fuera un rescate policial tras un secuestro. Es que para alguien que basa su seguridad en el control, eso es el fin del mundo. Pero, a ver, yo me pregunto una cosa, y te la lanzo directamente. ¿No es acaso esa sobreprotección feroz, que se disfraza de amor materno, un arma igual de destructiva para la psique del niño que la propia ausencia de Eugenio? Bueno, esto plantea una pregunta importantísima. Porque lo verdaderamente destructivo aquí es la consecuencia interna y silenciosa en José Eduardo. Él vuelve a casa después de ese caos policial por unas hamburguesas. Y no se pone a analizar la sociología del conflicto. Claro que no. Un niño de 4 años tiene un egocentrismo cognitivo muy marcado. Él no se pregunta por qué sus padres pelean. La única pregunta que se hace es, ¿qué hice mal? Claro, se echa la culpa de todo. Exacto. Asocia que el mundo se rompe por su culpa. Y este es el triunfo silencioso del trauma. El niño aprende a asociar el amor con la culpa. Qué duro. Aprende a fragmentar su alegría. Si disfrutar con su padre hace llorar a su madre, entonces el afecto es peligroso. Contiene sus emociones para no lastimar a los adultos que supuestamente deben protegerlo. Es que es devastador, y el problema es que los juicios legales terminan. Los abogados se van a casa. Pero empieza el juicio psicológico más duro de todos. El paso de las décadas sin que esa herida llegue a cerrar. Entramos de lleno en una fase larguísima de reconstrucción y Guerra Fría. Una guerra de 30 años, fíjate. En 2001, Victoria da un paso enorme y se casa con el político Omar Fayad. Y si lo analizamos, es una ceremonia que es la antítesis exacta del aparcamiento en Echegaray. Es solemne, legal, estructurada. Fayad representaba la certeza que ella ansiaba para borrar aquella farsa de la cinta de carrocero. Mientras que Eugenio, por su parte, toma otro camino. Se refugia en el trabajo, logra un éxito descomunal en Hollywood y eventualmente encuentra su propia versión tardía de paz al casarse con Alessandra Rosaldo. O sea, los dos rehacen sus vidas y triunfan por todo lo alto. Sí, a nivel social y profesional lo consiguen todo. ¿Pero mantuvieron viva esa Guerra Fría? Las indirectas venenosas en televisión. Exacto. Fotos familiares de las que recortaban al otro, comentarios muy duros en la prensa, no se perdonaron. Y las secuelas de crecer en medio de ese fuego cruzado son evidentes en el José Eduardo adulto. Él ha hablado de su terror absoluto al compromiso, su miedo a repetir la historia y destruir la mente de una nueva generación. Y hay un detalle que me llama la atención. Cómo de adulto busca constantemente figuras paternas en hombres mucho mayores, en la franja de los 60 o 70 años. Es un síntoma clásico. Está intentando llenar esa silla vacía de su infancia, buscando una versión estable y protectora que el conflicto le negó. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay una ironía trágica aquí. Dos personas que consiguen fama mundial, éxito, dinero a expuertas, pero que son totalmente incapaces de mirarse a los ojos y sanar el daño íntimo que le hicieron a su propio hijo. Es que a veces, y esto es duro de aceptar desde la psicología, el final de una tragedia no llega con una epifanía moral o con un perdón profundo. A veces llega simplemente con el agotamiento. Se cansan de odiarse. Se cansan de sostener la armadura. El odio envejece y se congela. Se rehicieron la vida maravillosamente bien, pero el bienestar económico no es una máquina del tiempo. No repara la humillación original y no le devuelve al hijo los años de infancia perdidos en tensión constante. Y justo cuando parecía que la historia terminaría sepultada en ese bloque de hielo para siempre, un evento inesperado obliga a los sobrevivientes a salir de sus trincheras. Julio de 2024. Un salto temporal enorme. Un hospital en Ciudad de México. Nace Tessa, la hija de José Eduardo. Y en esa habitación de hospital, tan aséptica, sin cámaras de televisión, se produce la reunión física de Eugenio y Victoria. Y hay que destacar el papel de Omar Fayad aquí, que actuó mediando con una serenidad y madurez vitales. Sirvió como ancla, ¿no? Totalmente. Permitió que el aire fuera respirable para dos personas que llevaban décadas sin compartir oxígeno. Y entonces llega el abrazo. Ese abrazo famoso. Un abrazo que, seamos claros, no borra el pasado en Echegaray,
No quita la humillación de la cinta de carrocero ni devuelve el tiempo perdido. Claro, no es magia. No, no lo es. Pero cumple una función vital desde el punto de vista sistémico familiar. Actúa como un cortafuegos. Detiene la transmisión del virus del rencor hacia la siguiente generación. Detiene la herencia maldita. Porque frente a la cuna transparente de una recién nacida, seguir sosteniendo el orgullo de una guerra de 30 años empieza a verse inútil. Y resulta poético que la redención profunda para esta familia no llegara dictaminada por un juez, sino en la cuna de un hospital. La llegada de una nueva vida tiene esa fuerza gravitacional. Obliga a soltar las armas para no aplastar a los que vienen detrás. Qué lección tan implacable sobre los límites del éxito y la fama frente a la verdadera paz familiar. Te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a diseccionar toda la anatomía de este conflicto. Ha sido un placer, es un caso fascinante. Y bueno, todo esto no se queda solo en la vida de la realeza televisiva. Nos deja pensando inevitablemente en nuestras propias dinámicas familiares. Quienes nos escuchan seguro que pueden identificar cuáles son esas guerras silenciosas o rencores que hemos heredado casi sin darnos cuenta. Y más importante aún, ¿cuál tendría que ser nuestro propio momento tesa para que finalmente decidamos arrancar esa cinta de carrocero, romper el ciclo del resentimiento y dejar de pasar esa herencia emocional a los que vienen detrás?